Bueno chicos, aquí de nuevo para esta segunda parte del capítulo que estamos analizando hoy, el de No hay justicia en la historia. Estábamos hablando del vaticinio que hacían en la cultura en la antigua China, de que si nacía una niña pues era muy mala suerte. Decía el texto, para que nos ubiquemos por favor con el libro, dice el texto: 3 semanas y un día después, en un día Jiajin, nació el hijo. No hubo suerte, era una niña. Ahí vamos. Sigo leyendo. Más de 3000 años después, cuando la China comunista promulgó la política del hijo único, muchas familias chinas continuaron considerando que el nacimiento de una niña era una desgracia. Atentos chicos, que aquí estamos en pleno siglo XX. No recuerdo exactamente el año, pero yo creo que fue alrededor de los años 80 del siglo pasado, del siglo XX, que se promulgó esa ley, ese decreto de que solo podían tener un hijo. Eso hasta el siglo XXI se derogó esa ley. Entonces no es por allá en tiempos milenarios, no, eso es ahorita. Ocasionalmente los padres abandonaban o mataban a las niñas recién nacidas con el fin de tener otra oportunidad de conseguir un niño. ¿Ah? Pleno siglo XX. Pleno siglo XX. Mataban a las niñas para tener una segunda oportunidad. En muchas sociedades las mujeres eran simples propiedades de los hombres, con frecuencia de sus padres, maridos o hermanos. El estupro o la violación en muchos sistemas legales se consideraba un caso de violación de propiedad. En otras palabras, la víctima no era la mujer que fue violada, sino el macho que la había poseído. Así las cosas, el remedio legal era la transferencia de propiedad. Se exigía al violador que pagara una dote por la novia, al padre o al hermano de la mujer, tras lo cual ésta se convertía en la propiedad del violador. La Biblia decreta que, comillas, si un hombre encuentra a una joven virgen no desposada, la agarra y yace con ella y fueren sorprendidos, el hombre que yació con ella dará al padre de la joven 50 ciclos de plata y ella será su mujer. Eso es un texto del Deuteronomio del Antiguo Testamento. Los antiguos hebreos consideraban que este era un arreglo razonable. Violar a una mujer que no pertenecía a ningún hombre no era considerado un delito en absoluto. De la misma manera que coger una moneda perdida en una calle frecuentada no se consideraba un robo. Y si un marido violaba a su mujer no cometía ningún delito. De hecho, la idea de que un marido pudiera violar a su mujer era un oxímoron. Espero que recuerden que es una figura literaria, ¿no? Un oxímoron es cuando hay una frase compuesta por dos nociones, dos conceptos que parecen contrarios. Entonces, un oxímoron es cuando se dice tu dulce agresividad o tu tierna brusquedad. Son términos contrarios. Entonces, decir que el marido violó a la mujer eran términos contrarios. Si era su mujer, no la podía violar. Entonces, por eso dice que es un oxímoron. Ser marido significaba tener el control absoluto de la sexualidad de la esposa. Decir que un marido había violado a su esposa era tan ilógico como decir que un hombre había robado su propia cartera. Esta manera de pensar no estaba confinada al Oriente Próximo Antiguo. En 2006 todavía hay 53 países en los que un marido no podía ser juzgado por la violación de su esposa. Incluso en Alemania las leyes sobre el estupro no se corrigieron hasta 1997. ¿Ah? Para crear una categoría legal de violación marital. ¿No? En Colombia, pues sí está una ley que consagra el derecho a la mujer a no querer tener relaciones con el marido, pero pues eso está en las leyes. En la realidad, el machismo, la cultura patriarcal, machismo violento que hay en nuestra cultura, la mujer es una propiedad. No tiene ningún derecho a negarse. El marido llega borracho a buscar su recompensa sexual y la mujer tiene que acceder.
Si no lo hace, se expone al maltrato físico. Entonces, además de violada, sale golpeada, sale humillada. Bueno, es una situación muy fregada, ¿no?, en nuestra cultura. Y miren, la pregunta que viene es una pregunta muy importante, una bisagra conceptual que une todo lo que ha planteado en el capítulo y lo que va a plantear ahora. Pónganle cuidado. La división entre hombres y mujeres es un producto de la imaginación, como el sistema de castas de la India y el sistema racial en América, o es una división natural con profundas raíces biológicas. Ahí está claro. O, dice, el sistema de castas o el sistema racial de supremacía blanca en Norteamérica se sustenta en un imaginario ficticio, en una capacidad de elaborar ficciones, de elaborar falacias. Entonces la pregunta que hace el autor ahorita es, ¿y el machismo, la supremacía del hombre, la subvaloración, el papel de inferioridad que juega la mujer, también obedece a una situación imaginaria o tiene algunas raíces biológicas? Y si realmente es una división natural, vuelve a preguntar, ¿existen asimismo explicaciones biológicas para la preferencia que se da a los hombres sobre las mujeres? Algunas de las disparidades culturales, legales y políticas entre hombres y mujeres reflejan las evidentes diferencias biológicas entre los sexos. Entonces dice, ya es un intento de respuesta. El autor dice, pues sí, sí hay diferencias, no somos iguales. Por eso somos hombres y mujeres, varones y mujeres, somos diferentes. Pero miren lo que dice. Parir ha sido siempre cosa de mujeres porque los hombres carecen de útero. Pero alrededor de esta cuestión dura y universal, cada sociedad ha acumulado capa sobre capa ideas y normas culturales que tienen poco que ver con la biología. O sea, basados en una diferencia biológica evidente y obvia, la diferencia en términos de estatus, de derechos, de privilegios, es una diferencia que no tiene nada que ver con la biología, es una excusa. Las sociedades asocian una serie de atributos a masculinidad y feminidad que en su mayor parte carecen de una base biológica firme. Son arbitrarios, como la mayoría de las cosas que tienen que ver con la cultura. La cultura es el universo de la arbitrariedad, de la libertad creativa y creadora del ser humano. No hay un determinismo biológico que diga que las mujeres tienen que ser inferiores, ¿no? Yo tuve una formación machista. Mi mamá le enseñó a mis dos hermanas que tenían que plancharle la camisa, lavarle la ropa, llevarle la comida a los 5 varones. Entonces yo crecí viendo cómo las mujeres estaban en una condición de inferioridad. Tenían que ser sirvientas. Y he tenido que luchar a lo largo de mi vida en mis relaciones afectivas, con mis amigas, en mis historias de amor. He tenido que luchar para superar ese lastre que tengo desde mi formación, desde mi infancia. Esa visión, ese imaginario de la mujer lavando ropa, lavando loza, y el hombre ahí viendo las noticias, ¿no?, apoltronado en la supuesta superioridad. He tenido que derrotar eso en una lucha, en una pelea conmigo mismo. Entonces, sigo leyendo. Por ejemplo, en la democrática Atenas del siglo V antes de Cristo, la Atenas de Pericles, ¿no?, un individuo que poseyera un útero, o sea, que fuera mujer, no gozaba de una condición legal independiente. Se le prohibía participar en las asambleas populares o ser un juez. Con pocas excepciones, dicho individuo no podía beneficiarse de una buena educación, ni dedicarse a los negocios, ni al discurso filosófico. Para Aristóteles, haciendo un breve paréntesis filosófico, hay 3 labores que puede desempeñar un ciudadano libre. Dedicarse a las labores de los negocios, o a las labores de la polis, o sea, a la política, o a la reflexión filosófica. Y lo que está diciendo este texto, Harari, es que en esa Atenas, una mujer no puede dedicarse a ninguna de esas 3. Ninguno de los líderes políticos de Atenas, ninguno de sus grandes filósofos, oradores, artistas o comerciantes poseía un útero.
¿Acaso poseer un útero hace que una persona sea inadecuada biológicamente para dichas profesiones? Así lo creían los antiguos atenienses. En la Atenas de hoy, las mujeres votan, son elegidas para cargos públicos, hacen discursos, diseñan de todo, desde joyas a edificios y software, y van a la universidad. Su útero no les impide hacer todas estas cosas con el mismo éxito con que lo hacen los hombres. Es verdad que todavía están insuficientemente representadas en la política y los negocios. Solo alrededor del 12% de los miembros del Parlamento griego son mujeres. Pero no existe ninguna barrera legal a su participación en política y la mayoría de los griegos modernos piensan que es muy normal que una mujer ejerza cargos públicos. O sea, bueno, hemos ganado en estos 2500 años desde el siglo V a hoy. Muchos griegos modernos piensan también que una parte integral de ser hombre es sentirse atraído sexualmente solo hacia las mujeres y tener relaciones sexuales exclusivamente con el sexo opuesto. No consideran que esto sea un prejuicio cultural, sino una realidad biológica. Las relaciones entre dos personas de sexos opuestos son naturales y entre dos personas del mismo sexo antinaturales. Fíjense que se vuelve a echar mano del argumento de la naturaleza, ¿no? Siempre que el ser humano no puede explicar algo echando mano del sentido común, de la inteligencia, de la experiencia, pues agarra uno de los dos argumentos. Esto lo explicaba el libro en un capítulo anterior. Ya sea los designios de los dioses o los designios de la madre natura, la naturaleza. Pero en realidad a la madre naturaleza no le importa si los hombres se sienten sexual y mutuamente atraídos. Únicamente son las madres humanas inmersas en determinadas culturas las que montan una escena si su hijo tiene una aventura con el chico de la casa de al lado. Los berrinches de la madre no son un imperativo biológico. Un número significativo de culturas humanas han considerado que las relaciones homosexuales no solo son legítimas, sino incluso socialmente constructivas, siendo la Grecia clásica el ejemplo más notable. En la República de Platón, hagamos otro paréntesis filosófico, Platón considera que la comunidad ideal, la comunidad igual es una comunidad en la que los hombres tienen una cercanía erótica. Hay una comunidad erótica porque eso lima las diferencias, acerca a los hombres, los vuelve más fraternos, más amorosos, permite crear el ágora, que es el espacio de la reflexión y de la discusión entre iguales. Entonces, pues no, y era normal en la Grecia clásica la cercanía entre un adulto con cierta sabiduría, cierto prestigio, cierta trayectoria, y los jóvenes que se llamaban eufebos, que eran jóvenes atletas, dispuestos a aprender, con una cercanía. Pues eso que para nosotros, y seguramente para las mentes más conservadoras, es una aberración, en Grecia era un ideal de vida. ¿No? Se llamaba una koinonía, una comunidad de iguales. Bueno, lo que está haciendo Harari es mostrar que eso que nosotros llamamos natural y antinatural no tiene nada que ver con la naturaleza, tiene que ver con la cultura, con las tradiciones, con el imaginario colectivo. La Ilíada, volvemos allá, la Ilíada no menciona que Tetis tuviera ninguna objeción a las relaciones de su hijo Aquiles con Patroclo. Aquiles, el superatleta, el héroe, el gran Rambo pues de los griegos, tenía sus inclinaciones, no sé si bisexuales o homosexuales o lo que fuera, pero para su mamá no era ningún problema. O la reina Olimpia de Macedonia, una de las mujeres más temperamentales y enérgicas del mundo antiguo, hasta el punto de mandar asesinar a su propio marido, el rey Filipo, no le dio ningún ataque cuando su hijo Alejandro Magno, que era considerado el dios en la tierra, ¿no?, llevó a casa a cenar a su amante Hefestión. ¿Cómo podemos distinguir lo que está determinado biológicamente de lo que la gente intenta simplemente justificar mediante mitos biológicos? Esa es la pregunta en la que quiero parar esta parte para dar paso a un tercer video. Ustedes saben que me toca hacerlos de 15 minutos para no saturar y no volverlos mucho más difíciles de pasar. Ahora nos vemos, chicos.